Hola, bienvenidos a una nueva edición de Bien Público, aquí como cada semana en el canal 21, el canal del Arzobispado de Buenos Aires. Y hoy los invito a compartir una entrevista sobre un tema muy vigente: sostenibilidad y cambio climático. Estas cosas que nos visitan cada día: sequía, desertización, lluvias, tormentas, incendios, sismos. Y a tal efecto contamos con un invitado muy especial, el doctor Pablo Canziani. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Pablo, una breve pausa a los títulos y enseguida venimos. Bien, como gracias. Les voy a contar de quién se trata. El doctor Pablo Canziani es licenciado y doctor en Ciencias Físicas de la Universidad de Buenos Aires, especializado en Física de la Atmósfera. Es también integrante de la carrera de investigador científico del CONICET. Voy a hacer una cosa muy resumida, Pablo, hoy aquí de tu currículum. Y ha integrado el panel intergubernamental sobre el cambio climático, IPCC, integrando el equipo científico galardonado, nada más y nada menos, con el Premio Nobel de la Paz, con reconocimientos internacionales, la Universidad de Washington, la NASA, tantos lugares. El mundo está que arde, emulando el título de tu programa de radio en Radio María. Sí, diríamos que el mundo está que arde por varias razones. Está ardiendo por motivos reales. Desde hace varias décadas estamos desmontando y quemando bosques nativos en todo el mundo para expandir sin pensar y sin organización la frontera agropecuaria. Estamos teniendo cada vez con más frecuencia incendios causados por los cambios climáticos y por los malos manejos de agua y de suelos. Y ya hemos tenido en años pasados desastres en Australia y este año estamos teniendo desastres en Estados Unidos. Entonces un poco también el mundo arde porque hay una pasión por el dinero, más que por la persona y por el ambiente y por la sociedad. Se arde de una pasión malsana y también tendríamos que llevarlo a arder una pasión por mejorar nuestra sociedad y nuestro ambiente. Estoy leyendo un libro de un recientemente fallecido catedrático inglés de la Universidad de Cambridge, entre otras, Tony Judt. El título del libro es Algo va mal. Él dice que el pensamiento economicista, la acumulación de ganancia, la desproporción entre los que más ganan y los que menos ganan, se resume en una pregunta que la sociedad occidental se hace hoy. Esto, ¿cuánto nos va a dejar? La economía lo ha impregnado todo. El único paradigma es ser rico. Sí, yo diría que hay un paradigma aún más grave que se maneja y se le inculca a los chicos estudiantes de económicas en casi todo el mundo, que es la maximización de la ganancia en poco tiempo. Exactamente. La economía tiene una función fundamental, que es la gestión de los recursos escasos, como diría cualquier manual de economía de primer año de facultad. El problema es que a partir del avance, el desarrollo de la economía a fines del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, el modelo se empezó a alejar de la realidad. O sea, la economía pasó a ser una realidad virtual que se maneja independientemente de la realidad social y ambiental del planeta. Cuando, como lo dijo el economista chino Manfred Max Neff, la economía es una parte de la biosfera y es un subsistema dentro del sistema de la naturaleza y de la sociedad. En Córdoba, Argentina, en Nora han llovido 200 milímetros. Sí. Viendo días pasados Euronews, notas de sostenibilidad, en simultáneo, incendios en 7 estados norteamericanos, Colombia, la Colombia rural bajo el agua, China bajo el agua y la creación, al decir de San Pablo, gimiendo con dolores de parto y un mundo cada vez más chico, con 7.000 millones de habitantes. Como decía Leonardo Boff, el mundo es chico y tal vez no haya para todos, por lo menos con este modelo economicista tan salvaje. Y estamos con una realidad de una distorsión de un modelo económico,
donde en realidad se está produciendo de sobra para los que hoy somos. Hay un exceso de producción de alimentos, a un alto costo ambiental y un alto costo social. Hay un tema que se está empezando a vincular con la cuestión ambiental, que es la cuestión de la obesidad creciente en el mundo, donde países como Estados Unidos tienen hasta más de un 60-70% de obesidad y exceso de peso, y los países más pobres están entre un 15 y un 18% de obesidad. Estamos teniendo exceso de consumo de ciertos tipos de alimentos en algunos sectores de la sociedad, azúcares, carbohidratos, alta distribución de la parte de proteínas a través de los granos y de la carne, donde hay gente que come de más y hay gente que no la tiene. Y encima estamos dándole un montón de otros usos a los alimentos que no son para la alimentación de la sociedad. Y con todo eso generamos una presión sobre los ecosistemas naturales, que son los que en realidad generan y permiten que la sociedad funcione. O sea, el ecosistema existe y tiene un derecho natural a existir. Pero, además, desde el punto de vista humano, esos ecosistemas generan un montón de servicios, como el agua pura, aire puro, reservas de biodiversidad, o sea, de información genética, procesamiento de los suelos, mejoramiento de los suelos, naturalmente, mejoramiento y procesamiento de la basura, de los residuos, y al eliminar esos servicios que nos dan los ecosistemas, perdemos la capacidad de producir en el mediano, e inclusive en algunos casos en Argentina en el corto plazo, y no somos conscientes de que eso tiene un valor económico que no se ha cuantificado aún en muchos casos, y tienen un valor natural y un valor social. Se ha perdido ese concepto de heredad, de perpetuidad, de trabajar para los hijos, trabajar para los nietos. Sí, se ha perdido mucho ese concepto, lo charlaba mucho con mi suegro, que era diseñador de cristalería y tallador, y él me decía que las empresas perdieron el amor por lo que hacen. Claro. Entonces, un ambiente donde el concepto de afecto, cariño por lo que uno hace, y lo único que importa es la maximización de la ganancia, se destruye el vínculo con la naturaleza, con la sociedad. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Y peor aún, ese modelo presupone, confundiendo los términos, desarrollo y crecimiento. Son dos cosas totalmente distintas. Desarrollo tiene que ver con la calidad de la vida, con la cultura, la educación, con un montón de factores. Y crecimiento se plantea como desarrollo y se cree que puede haber un crecimiento infinito, cuando en realidad vivimos en un mundo finito, cerrado, donde lo único nuevo que hay es la energía del sol y la inteligencia del hombre. Pensaba dos cositas respecto a la obesidad. Jesús Quinteros comentó una vez, el comentarista, presentador español, la mitad de los niños mueren por falta de colesterol y la otra mitad por exceso de colesterol. Sí. Estados Unidos con 15 millones de grandes obesos. Sí. Y en un informe sobre niveles de enfermedades cardiovasculares en la Argentina, los cristaleros, los artesanos, los agricultores, los trabajadores están en la escala más baja. Solo un 10% tiene afecciones. Se ve que el trabajar al servicio de un oficio hecho con amor, hecho con pasión, donde no se pregunta todo el día cuánto nos va a dejar, sino el placer de producir, de hacer, va robando el sueño humano antropológico más puro, más noble. Sí, hay una vinculación entre el trabajo, la naturaleza y la sociedad. Claro. Ante cualquier emprendimiento humano, en particular lo que tiene que ver con la producción, la pregunta actual es ¿cuánto me va a dejar? En realidad las preguntas que debe hacerse la persona que va a generar ese trabajo, que como empresario, como trabajador, tiene una responsabilidad social en su actividad. Así es. También tiene que plantearse junto con las integrantes o el entorno donde va a hacer ese trabajo, ¿para qué es ese emprendimiento? Sí. ¿Para quién? Sí. ¿Por qué lo hago? Sí. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuál es el costo social y ambiental que voy a generar? Que actualmente en países como el nuestro, en el 99% de la humanidad, se traslada sin una valoración y sin medir las consecuencias. ¿La sostenibilidad es un tema de orden espiritual? Y sí, para empezar a entender la sostenibilidad, primero tenemos que hacer una conversión social y una conversión ecológica. O sea, no podemos entender la sostenibilidad desde un criterio meramente material. O sea, lo material viene después, porque primero tengo que entender que yo tengo una obligación para con la sociedad donde estoy, pero esa obligación la heredé de mis ancestros
y la tengo para con los que van a sucederme en las próximas generaciones. Eso implica un cambio de criterio en el manejo de los recursos, de los bienes. O sea, es un cambio de paradigma fundamental que de hecho está incluido en la fe cristiana desde sus inicios. Eso es fundamental por un lado. Y a partir de ese concepto me doy cuenta que no puedo hacer y tomar las cosas como se me ocurre. Esto está clarito en la doctrina social, lo dijo Juan Pablo II. Tengo un deber de cómo manejo yo los recursos, tengo el usufructo de los recursos, que son mis bienes, y no puedo gastar de más, porque total puedo, como ocurre ahora. Ahora, es un tipo bastante paradojal. Por un lado, yo veo una alta conciencia ecológica o de sostenibilidad. Grupos, ONG, docentes, profesores trabajando en crear esta conciencia. Y en simultáneo veo demasiado crecimiento de la invisibilidad. Al decir de Humberto Eco, no miramos, no tocamos, no palpamos, no sentimos. Decía Jesús de Nazaret, el que tiene oídos para oír, oiga, para que viendo no vean. Es curioso esta anticipación del Señor a esta realidad. Y veo mucho auricular que produce un autismo, un gran microclima personal, pero ausencia de prójimo próximo. Sí. Yo creo que en el mundo tenemos una especie de esquizofrenia, o disociación. Tenemos grupos sociales, grupos profesionales altamente comprometidos desde la técnica, desde la fe, en la conversión, la promoción de esta conversión social y ecológica como fundamento ético para empezar. Esto es válido tanto para los cristianos, los judíos, los musulmanes, los ateos. O sea, es una necesidad ética fundamental. O sea, nosotros tenemos la ventaja que toda la enseñanza cristiana nos lleva a eso. Pero, por otro lado, tenemos lo que se da mucho en amplios sectores de la economía y también de la sociedad, que es un barniz verde, que no es real. O sea, yo convierto el tema ambiental en un tema de marketing, porque sé que a la gente le gusta, pero en el fondo no hago nada. Me ha tocado estar en conferencias con empresas que tienen serios problemas ambientales, que cuando uno se escucha hablar de estos temas parecen por poco las hermanas Teresa, con todo respeto, sí, del ambiente. Sí. Y sin embargo son culpables de muchos problemas ambientales y sociales. Y esto no significa una visión en contra de empresas, sino en contra de ciertos criterios de manejo empresarial. O sea, la empresa es una necesidad, es una función social, como dice la doctrina social de la Iglesia. Y eso, digamos, tenemos que partir para hacer la conversión concreta en lo cotidiano de una conversión ética. Podemos hacer la conversión en lo cotidiano sin la conversión ética, pero poco tiempo va a colapsar. Porque todos los males que estamos viendo hoy en la sociedad, como la falta de respeto al prójimo, el individualismo y demás, si no hay una conversión en el corazón no va a ser viable.